saber esto, ponemos el polideportivo para hacer esta referencia. Igual un poco demasiado por el No, no te creas, seguramente que lo hubiéramos llenado porque a la gente de Alfo de Lloredo pues le gusta saber de su patrimonio, además que venga el doctor Manuel González Morales a contarnos lo que han descubierto con el grupo de espeleología El Abrigo, que siempre está ayudándonos por todas estas zonas y nos avisa cuando hay ollas llenas de mierda, así decirlo de otra manera, para que vayamos a quitarlo. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos porque para nosotros es muy importante. Daros cuenta que nosotros, según dijo José Antonio de las Heras, éramos el país de Altamira, porque hicieron un estudio en el cual estudiaron los tiempos de Altamira y en ese estudio pues estaba Alfo de Lloredo, no podía ser de otra manera. Y estaba la cueva de la Busta, del Linar, con esa vagina horadada gigante que tiene en la zona paleolítica. Estaba la cueva de las Aguas, aquí en Sigüenza, con esos bisontes superpuestos, el signo de las manos en negativo y bueno, más cosas que tiene. Y la cueva de Coalbeti con el bastón de mando. Para nosotros, que alguien nos las enseñara y nos las explicara fue muy importante. Antes entrábamos pues de aquella manera. Yo me acuerdo de haber entrado de crío y conocer las cuevas pues con mi hermano hace muchísimos años, y a mi hermano a su vez les enseñó todas las cuevas. Mira, ese hombre que está ahí, Genaro, que nos enseñaba, es profesor y enseñaba a todos los niños las cuevas que había por la zona. Pero luego se cerraron para el estudio y se quedaron ahí. Nadie les volvió a contar nada a las generaciones siguientes de lo que realmente tenemos aquí. Y que para mí, a mi modo de ver y de pensar, en Cantabria tenemos dos marcas que no las hay en el mundo entero, que es el Banco Santander y Altamira. Y es verdad, tú vas a China, preguntas por Cantabria, ni Dios lo conoce. Dices, ¿el Banco Santander? Ah, sí. Altamira, sí, sí. ¿Me entendéis? O sea, que es algo de lo que puede dar pues mucha prosperidad a nuestra región, pero siempre y cuando lo sigamos conservando, pero también buscar alternativas para que todo esto se pueda dar a conocer. Y nada, solamente quiero dar las gracias al grupo de espeleología, que están aquí la mayor parte de ellos, por lo que veo, ¿no? Por esta zona de aquí, y aquí hay varias generaciones, veo que tiene futuro. Y bueno, ahí tengo buenos amigos de cuando iba al Mesalla, a Horna, era un gran jugador de balonmano. Y nada, y muchas gracias, sobre todo pues a Manuel González Morales por venir aquí a contarnos los hallazgos. Así que muchas gracias a vosotros por el interés en que se presentara esto aquí. Ya sé que hubo gente haciendo intermediarios para conseguir esto, pero yo creo que es importante que se conozcan cosas, en este caso novedades de hace poco más de un año, y que revelan cómo, aunque parezca que hay cuevas que se conoce todo de ellas, como vamos a ver hoy, siempre hay espacio. Y en este caso hay muchos kilómetros de espacio para que se conozcan mucho más de ese mundo que hay bajo tierra aquí en esta zona. Como ha dicho Quique, aquí hay unos yacimientos. Efectivamente, cuando se hizo ese proyecto hace años, en el 2004, se hicieron las excavaciones más o menos de los tiempos de Altamira, pues esas tres cuevas de los tiempos de Altamira estaban al Alfo de Lloredo. Efectivamente eran Coalbeti, el Linar y la Cueva de las Aguas. Nosotros, esto para mí no era nuevo, porque mi colega César González Sainz, profesor, yo estoy jubilado ya hace unos años, profesor de la Universidad de Cantabria, todavía el último año que está en activo, estuvimos aquí hace bastantes años, a principios de los 80, trabajando en la Cueva de las Aguas. Y publicamos un pequeño artículo en aquel momento con nuevos grabados que habíamos encontrado en la Cueva de las Aguas. Tenemos diapositivas que quizá en otra ocasión, que se puede presentar aquí un poco lo del arte rupestre de las cuevas de aquí, tenemos diapositivas que ahora no me fue posible escanear para tener de aquel momento, de todo que hicimos mucho material. Después, con otro proyecto de inventario de arte rupestre, también estuvimos fotografiando en la cueva de las Aguas bastantes cosas. O sea que hay realmente una riqueza en las cuevas muy interesantes. Las Aguas tienen unos bisontes muy maltratados, porque tienen pintadas encima con carburo y raspado y tal, pero como pasa en otras cuevas.
pero que son muy similares a los bisontes de Altamira. Un par de ellos ocupan la superficie natural como los bisontes de Altamira. Son cuevas muy interesantes que algún día yo creo que eso podemos más adelante volver a contar un poco. Aquí lo que nos trae es un hallazgo, una exploración que lleva unos años, desde 2020, por el grupo de Speleoaudio, que están aquí, pues, una buena parte de todos los exploradores de la cueva, los que han hecho todo este trabajo, como vamos a ver ahora, y un hallazgo importante que fue el día de Santiago del año pasado. Entonces, sin más, vamos a ir viéndolo. ¿Apagamos la luz? ¿Apagamos la luz? No, yo creo que no hace falta, ¿eh? ¿Se ve bien por ahí la imagen? Sí. Es que me comentaban que para la grabación era mejor tener la luz. Se pudiera quitar esa zona, pero yo no sé si se pueden apagar por partes o... No, las quitas todas. Bueno, yo creo que es muy importante. Bueno, no hace falta señalar mucho el mapa, porque aquí la mayor parte de los que estáis sois locales. Donde queda en Cantabria la cueva del Linar, en ese punto rojo. Ahí hay la cueva no es un nuevo hallazgo. La cueva tiene muchos antecedentes de conocimiento y de exploración. Ahí está el pueblo de la Busta, y donde queda la cueva. La cueva siempre conocida como el Linar o la Busta, muy cerquita del pueblo. De hecho, aquí se sume en una boca anterior un regato que corre por la zona esta, y es el que se mete por la cueva y sale aquí cerca de Novales. O sea que... A ver si esto... En realidad la zona esta es un poco un colador, como veíamos antes. Esta es la estructura geológica que muestra que toda esta zona que hay aquí son un tipo de calizas que luego se reproducen en la zona de Udías, y que hacen que esta zona haya un gran desarrollo de cuevas, un desarrollo muy importante de sistemas. Y como vamos a ver, en el caso de la cueva de la Busta, estamos hablando de kilómetros de cueva. Bueno, la cueva, como ya digo, se conocía de atrás, la cueva del Linar. Se traba un poco. La cueva del Linar no aparece mencionada en los repertorios del principio del siglo XX, cuando vinieron a explorar por aquí las cuevas. La cueva de las Aguas, sí, la cueva de las Aguas aparece en la primera gran obra que dio a conocer el arte rupestre de la zona cantábrica, las cavernas de la región cantábrica, que se publicó en 1911, y ahí ya venía la descripción, foto y dibujo de las figuras de la cueva de las Aguas. La cueva del Linar, sabemos que en alguna fecha no bien establecida fue explorada por Emilio Alcalde del Río, que fue el descubridor de la cueva del Castillo, de la cueva de Covalanas, de la cueva de Hornos de la Peña. Estuvo también aquí y supuestamente, por una referencia muy así pequeña que hace de ello, se sabe que había encontrado un hacha de bronce y que había encontrado algunos restos humanos. No se sabe, no hay más precisión de ello. En los años 50, el padre Carballo, que era director del Museo de Prehistoria, hizo una excavación en la zona, lo que hoy conocemos como la boca intermedia, donde encontró materiales aparentemente antiguos, de época de los neandertales, para entendernos, y que estudió un investigador americano que vino por aquí en los años 60. Ya se sabía que había en la cueva del Linar una ocupación antigua, y que había materiales de ese periodo, básicamente materiales que venían del cauce del río, de lo que había ido erosionando el río. Aparecían por ahí las piedras tiradas, no se sabía exactamente de dónde venían con precisión, y todo ese tipo de temas, ¿no? Mi colega, muerto recientemente, Alfonso Moure, en el año 66-67, excavó también en la boca intermedia de la cueva, y ahí ya por primera vez hizo una publicación con los hallazgos que había hecho de que había niveles arqueológicos que estaban bien localizados,
y que él atribuyó al periodo llamado el Madaleniense Superior. Y luego en otros momentos, otras gente vinculados con el Museo de Prehistoria, como Regino Rincón, hicieron también calicatas por la cueva, recogieron cerámicas, otro tipo de restos, y todo eso se había ido por ahí pues conociendo poco a poco. En el caso, esto es la publicación de Alfonso Moure en los antiguos cuadernos de espeleología. Ya digo que es la primera vez que empezamos a saber algo de la cueva del Linar, y por ir avanzando, en 1979 miembros del colectivo de estudios de arqueología prehistórica recuperaron material de distintas épocas en la cueva del Linar, entrando por diversas galerías de la cueva en distintos puntos, y encontraron cerca de la entrada, en un techo muy bajo, un techo que queda como a esta altura del suelo, ahí debajo, una serie de grabados paleolíticos, y que al hacer un sondeo para colocar la verja para proteger esa galería aparecieron también restos arqueológicos que daban la pista de que en esa boca, que es la boca superior, había restos. En el 93-94 también Juan Sanguino y Ramón Montes hicieron una serie de sondeos basándose también en los anteriores de Moure, la boca intermedia, y los que habían hecho para la verja, y que llegaron a la conclusión también de que parece que ahí había bien conservado yacimiento prehistórico. Y en base a eso fue cuando en 2004, dentro del programa de los tiempos Altamira, parte de ese equipo vino también a hacer dos sondeos básicamente en la boca de la cueva del Linar, y consiguieron una información importante de ese yacimiento paleolítico, básicamente, que determinaron que era un yacimiento del Madaleniense, del Madaleniense medio, como veremos. Bueno, esta es el hacha de la cueva del Linar. Es un hacha de bronce, que es una pieza de este tamaño, es la que se supone que encontró Emilio Alcalde del Río, y que está en el Museo de Prehistoria. No se sabe de qué parte de la cueva venía, dónde la encontraron. Casi seguro que proviene de la zona de la entrada de la cueva, que es lo que sabemos. También en el interior de la cueva aparecieron diversos materiales, entre ellos una serie de piezas de las llamadas punzones de tejedor, que aparecieron en la zona de una galería de entrada. Dentro de la galería aparecieron algunos restos de cerámica. En algún sitio se han recogido también, están sin publicar definitivamente, una serie de piezas de las que se conocen como pesas de telar, lo cual quiere decir que en la boca hubo, no tiene nada de extrañar, el nombre de la cueva del Linar, viene como otros linares de Cantabria, de zonas donde había cultivo del lino, entonces no es de extrañar, estos materiales son en este caso de la Edad Media, que allí la gente hiciera en parte de esa boca de la cueva protegida, abrigada, etcétera, y bien iluminada, pues una boca grande, hicieran ahí trabajos de tejidos, y en este caso coincide el nombre del linar, de donde viene el lino, la fibra del lino, y la aparición de los punzones de tejedor. Estoy teniendo un problema aquí para pasar las diapositivas, voy a ver si puedo librarme de él. No está respondiendo. No, ya está. Bueno, por ejemplo, una referencia de Regino Rincón, que dice que en la cueva de la Augusta, durante nuestras excavaciones a culturas de la Edad del Bronce, hemos podido recoger abundante cerámica, con pastas, etcétera. Esas cerámicas más tarde las publicó otro conocido arqueólogo y espeleólogo de esta región, Ramón Bohigas, y son esas que están ahí en la parte de arriba. Este es el planito de la cueva que dibuja, y donde aparecen esas catas antiguas y donde habían aparecido posiblemente las cerámicas, que son esas de ahí. Los grabados de la Augusta son esa placa que hay que estar tirado en el suelo para poder verlo. Son estos, hay una serie de líneas más o menos inconexas que ahora veremos, y sobre todo destaca esto, que es una cabeza aparentemente de rebeco o de cava, posiblemente un rebeco,
el estilo de esa figura encaja con lo que sabemos del yacimiento de la entrada, que posiblemente efectivamente es del periodo magdaleniense, seguramente de momentos avanzados del magdaleniense y poco más. Es una, para que veáis como tal grabado, es esto. Esto es lo que se ve. Esta es la cabeza. Mira, voy a apagar un momento la luz para que se vea. Esta es la cabeza de este bicho y estas son las otras rayas más o menos sincronisas. Es una superficie de estalagmita muy dura y que debió resultar bastante complicado grabar ahí. Y ya digo, y además está como casi seguro como estaba el suelo cuando ellos grabaron, o sea que tuvieron que hacerlo pues ahí tumbados de mala manera. Y también en una gatera que hay al lado hay dos estrechamientos de la gatera que tienen una serie de rayas marcadas que estos investigadores interpretan como que son intencionales, hechas intencionalmente para representar una especie de vulvas paleolíticas como aparecen en algunos otros yacimientos. Bueno, podemos aprender un poco para seguir. Bien. Y en las excavaciones del programa de los tiempos Altamira, la pieza quizá más importante que está en esta foto, que es lo que se llama un rodete, es un medio rodete que está roto, un círculo así, que es hecho de hueso, con un omóplato probablemente de ciervo, y que tiene un grabado de la parte trasera de un caballo. Seguramente cuando estaba el rodete entero estaba el caballo entero, y por detrás aquí se ven las patas de otro animal que estaba como cruzado con él por la otra cara. Estas piezas son muy diagnósticas también del periodo magdaleniense medio, que es al que ellos atribuían esta pieza. La presentación. Y luego, también ese trabajo de los tiempos Altamira, y esto me parece que es interesante señalarlo, en el mapa que hacen ponen las catas que hicieron, los sondeos que hicieron en 3 puntos de la boca superior, ponen aquí unos cortes de la sección, y aquí no va a salir porque está el proyector demasiado arriba, pero ahí ponían boca obturada, dando por supuesto que esa salida que había aquí arriba, es una forma de levantar un poquito de atrás el proyector. Eso. Allá arriba se ponía una boca, entendiendo que era una boca al exterior, donde acababa esa galería, y ahí lo ponía hacia arriba y ponía boca obturada. Bueno, pues ahí empieza parte de lo importante que vamos a ver hoy. Dentro de una exploración espeleológica del grupo espeleológico Ábrigo, en Cantabria todas las... No sé si puedo nivelar un poquitín. Bueno, yo lo voy a dejar así porque ahora el otro no es tan crítico, aquí es nivelado. Todas las exploraciones espeleológicas tienen que ser autorizadas por la Consejería de Cultura en cualquier tipo de cueva, se sepa que tienen restos o no, en el Linares con más motivos porque tenían restos ya conocidos. Y todo eso está regulado por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. La Federación de Espeleología anualmente, a petición de los clubes de espeleo, organiza la exploración para que no se superponga en un mismo sitio y hacer todo el mayor partido posible a la exploración. Y desde el año 20 la zona de exploración del Monte Barbecha en su conjunto corresponde a nuestro grupo de espeleo, al Club Espeleológico Ábrigo. Este es el permiso donde dan cada año todas las instrucciones, cómo hay que obrar. Y por lo tanto, claramente en este monte la cueva más conocida era la cueva del Linar. La cueva del Linar, que en las publicaciones más recientes decía tiene un desarrollo de 7.631 metros, un desnivel de 179, hablaba aquí de una serie de galerías, una cueva que se ha explorado mucho espeleológicamente desde los años 50 de manera intensiva, y se había llegado a los 7 kilómetros y pico de exploración. Este es un poco el plano que había antes de 2020 del conjunto de la cueva, las exploraciones anteriores, y las exploraciones del Club Ábrigo. Este es el resumen. El primer año se había llegado a 14 kilómetros de desarrollo, o sea, el doble de lo que ya se conocía prácticamente.
En el año siguiente se topografiaron casi 2 kilómetros nuevos, 1912 kilómetros nuevos. En el año 22 se llegó a los 36 kilómetros de desarrollo, de galerías que van conectando todas unas con otras. A finales del 23 a 42 kilómetros y en agosto de este año pasado se alcanzaron los 50 kilómetros de desarrollo general de galerías. Claro, esto es una barbaridad. Uno lo ve ahí y dice, ¿dónde caben 50 kilómetros ahí dentro? Estos están mal de la cabeza, ¿no? Bueno, caben. Sobre todo los que los exploran saben que caben, porque son los que se los tienen que recorrer de muy mala manera y caben. Esto es un poco, esto sí que voy a parar porque esto merece la pena. Esto es un poco el desarrollo después del primer año de exploraciones. Vamos a ir viendo así lo que se iba aumentando de topografía de la cueva. Este es el plano de la cueva en años sucesivos. Cada vez más intrincadas y más complejas las galerías, hasta el final, que es un auténtico lío de galerías de cueva, que además, como vamos a ver, son a distintos niveles. Hay unas que pasan por encima de otras. Visto en un bloque así en 3D, esto es el desarrollo de la cueva, esta es la entrada, esto es donde se sume el arroyo de la Augusta, allá al lado de la iglesia de la Augusta, y allá arriba es por donde sale, que es casi prácticamente en Nogales, en la zona de las curvas estas que se ampliaron un poco al arreglar la carretera, por ahí debajo, lo que se llama Nacelagua. Y eso es un poco el sistema así también, las bocas principales, la Torcona, la cueva de la Palombal, la cueva del Dinar y la cueva debajo de Naceaguas. Y esto es ampliado en sección, digamos, para que veáis toda la serie de pisos distintos que hay de todas las galerías, el río que hay de plantas sucesivas, o sea que el agua actualmente entra por aquí, va bajando por todo el nivel inferior y acaba saliendo por aquí abajo. Bueno, pues con eso llegamos, ese es un poco sobre el mapa, donde está todo lo de la cueva, todo el desarrollo de la cueva. Es una cueva, creo que esto, a ver si se puede subir un poco, que tiene... Tenéis algo que no sea eso, que no sea. Vale, está perfecto. Vuelvo a apagar porque esto parte de las galerías son galerías muy grandes. Ahí se puede ver gente ahí arriba, son galerías no es que además sean un montón de kilómetros, pero que hay que andar a rastras por todos ellos. Son galerías muy grandes, de grandes dimensiones, bastante espectaculares. Ahí se ve lo mismo, aquí se ve el paso de una de esas galerías colgadas que hay, que aquí se ve un espeleólogo aquí, otro aquí. Son algunas inmensas galerías, según me cuentan, yo en esa exploración no he estado tan adentro, pero claro, hoy en día los equipos bien preparados de exploración, como el nuestro y como otros muchos, esta gente que explora, se van mirando todos los agujeros, aparece por un agujero colgado, hay que subir una escalada para subir al agujero a ver si tira y conecta con otra galería, o lo mismo, estar continuamente subiendo o bajando, explorando todos los agujeros que haya, y en algunos casos, como vamos a ver ahora, todavía un trabajo algo más desagradable. Esto es un ejemplo de otra de estas galerías muy grandes. Aquí en primer plano se ve un espeleólogo, aquí se ve otro, aquí hay otro que se ve en pequeñito. O sea, son galerías de unas dimensiones pues muy importantes, otras más estrechas, como estos tubos de presión, y algunas que son galerías muy grandes, además con formaciones realmente muy bonitas, muy espectaculares, ¿no? Por lo tanto, es todo un mundo diferente ese que hay ahí debajo de todo el monte Barbecha en la Augusta. Entonces ahora lo importante, digamos, del hallazgo arqueológico, digo el hallazgo arqueológico porque desde el punto de vista espeleológico todo ese desarrollo de investigaciones es también muy importante, pasar de 7 kilómetros a 50 en ese mundo subterráneo.
Pero el 25 de julio del año pasado, esto es un ejemplo de cómo se encuentran nuevas galerías y cómo se hace la exploración. Es decir, desobstruyendo muchos pasos complicados. Yo creo que este cristiano. Ahí se puede ver, pues hay un sitio de estos que tira aire, y como tire aire, ya se sabe que comunica una galería de mayores dimensiones con el exterior, sale por ahí un chorro de aire, o chupa aire o tira aire, aquí hay, continúa por algún lado, hay que meterse. Pues esto es un poco, después de picar, de volver, picar parte de la roca, sacar tierra, ir sacando tierra, se acaba pasando de muy mala manera, y por aquí se salió a una sala de ciertas dimensiones que se veía que había una boca antigua. Por ahí es el agujero, ese agujero es por allá abajo, por ahí detrás, por la parte oscura. Entonces se ve que aquí había una boca antigua, efectivamente, con un arrastre que se había tapado por un argallo, y este es el equipo de los... Estamos ahora un poco con la cara ancha porque el formato de pantalla está pero bueno, están todos aquí presentes. Casi habría que aplaudirlos por el trabajo. A ver, estos son los que encontraron esto ese día. El resto de los que exploran están aquí también, y son también un trabajo mucho más duro y menos aparatoso. Esto es lo que había, esto es lo que se conocía, y esta zona es donde se desobstruye un agujero pequeño, y ahí detrás aparece esto, aparece una galería nueva que se bautizó como Galería Áurigo por el club, una galería nueva de la cueva, que son en realidad varias salas conectadas y un pozo que hay aquí que sube hacia el exterior, lo que era una antigua torca grande de unos 15 metros de profundidad aproximadamente. Y ese sitio nuevo, pues bueno, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Cuando un grupo de espeleología se encuentra con algo así y ve que hay, empieza a encontrar que hay restos de animales por ahí, huesos, cosas de estas. Bueno, pues lo que se hace en esos casos es, en primer lugar, hay que notificarlo en 48 horas a la Consejería, al Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura, para que tengan conocimiento, y a partir de ahí pues un poco tomen el control de la situación. Nosotros pedimos, yo como en mi caso soy arqueólogo titulado, pues pedimos una autorización precisamente para intervenir de inmediato, para valorar qué es lo que había allí. El equipo primero que entró tuvo la precaución extraordinaria de, en cuanto vieron lo que había por allí, para hacer todo el plano que iban haciendo sobre la marcha, evitar pisar, ir siempre volviendo y pasando por el mismo sitio que habían pisado, para evitar destruir lo menos posible, evitando cualquier tipo de hueso y demás. Pedimos un permiso para documentar todo eso. El día 4 de agosto fuimos al yacimiento con el técnico, el jefe del servicio de patrimonio arqueológico de la consejería, y con la inspectora del servicio, a valorar ahí con ellos que era cómo podíamos seguir haciendo. Y bueno, pues se hizo un informe preliminar en septiembre, pedimos otro permiso para poder tomar muestras, que luego veremos para qué, de algunos de los huesos, sobre todo humanos, que hay allí. Y bueno, pues esto es como estamos ahora. Nosotros, para trabajar en esto, que es delicado, lo primero que se hace es, cuando hemos vuelto a entrar en esta galería en concreto, es la zona de entrada de la cueva está llena de mierda de vaca, porque ahí se meten las vacas en la entrada, y barro, etcétera, etcétera. Es cambiar de calzado, meternos ahí para evitar contaminar lo posible, siempre que sea posible, balizar todos los recorridos, crear un pasillo la primera vez que ya se entró allí, para ya un poco a estudiar, para evitar salirse de ese pasillo y pisar donde no se debía, o pisar lo menos posible. En algunos casos, para acercarse a huesos, como vamos a ver ahora, que se ven de animales por ahí muertos, pues hacer un pasillo para no pisar mucho en el suelo con geotextil, un rollito de geotextil para ir pisando por encima y no pisar el suelo, topografiarlo todo con mucho detalle, y fotografiar y escaneado de las cosas. Un poco esto es lo que... Y aquí voy a volver a parar otro poco para que se vea bien.
Esto es un poco, este es el agujero, la gatera de entradas por ahí. Esto ahí pues se ve las sacas, los zapatos de entrar del exterior, las botas de entrar del exterior para evitar ese tema, balizar el recorrido para crear pasillos de movimiento por la cueva y no salirse de las líneas marcadas, eso, cambiar a un calzado con los menos tacos posibles, y así se ve un balizamiento, es una gatera, aquí también algunos de los presentes moviéndose por ahí por la zona balizada, o eso que decía de estirando el rollo de geotextil por delante para evitar pisar directamente y mantener lo más limpio posible el suelo original de la cueva. Bueno, y luego los hallazgos se van situando con los sistemas actuales ligeros de topografía, se van posicionando de acuerdo con lo que se llama la poligonal de la cueva, pues todos los hallazgos, que esto queda mucho por hacer todavía a estas alturas, ¿no? Bueno, ¿qué apareció ahí? ¿Por qué es importante y por qué todo esto? En primer lugar, aparecieron unos restos humanos. Apareció un muerto, no sabemos si es muerto o muerta todavía, que en esa salita, en esa sala de, en la zona esta que está aquí demarcada, debajo de una especie de bóveda estalagmítica baja, aparecieron unos restos humanos, que son esos que aparecen. Bueno, voy a parar la línea. Eran restos de un individuo muy concrecionado, muy metido en la costa estalagmítica, que se ve una mandíbula, esto es el cráneo, aquí hay unas vértebras, huesos diversos del esqueleto, algunos movidos ya una vez convertidos en esqueleto. Ahí se ve el detalle de las vértebras, el cráneo, se pueden ver aquí los vasos sanguíneos del cráneo, estos son fragmentos del cráneo, la mandíbula, el húmero del brazo izquierdo. Y ahí es una vista escaneada de los restos, la mayor parte de los restos de la zona que podíamos meter para poder escanear. Y eso es un poco el aspecto. Entonces, claro, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y este individuo quién viene siendo? ¿Cómo podemos saber quién era, enterarnos de algo de cuándo era? Y para eso había que tomar. Eso a ojo es imposible, no hay ninguna cerámica, ni ningún objeto de metal, ni nada que nos diga de cuándo es. Entonces se cogió una muestra, se pidió autorización para coger una muestra rota de este húmero, el húmero derecho de este individuo, para poder saber esto lo cuento un poco para que sepáis cómo sabemos las cosas, porque cuando se dice que es de tal época o que era así, es por algo, ¿no? Entonces ese hueso, que es ese trozo, tenía además huellas en dos puntos, como de que lo hubiera mordido algún bicho, pues lo hubiera mordido ya cuando era hueso, no en vida. Entonces, bueno, ya había que preparar esa muestra. Como se iba a destruir el hueso con las distintas analíticas, se le hizo antes un TAC en Valdecilla, debe ser uno de los pacientes más antiguos que han tenido que ir. Ahí está metido una cajita de metacrilato para hacer el TAC, gracias a buenos amigos en Valdecilla, y porque eso permite reconstruirlo luego. Y bueno, pues esa muestra de hueso, el procedimiento se divide en tres partes. Siempre hay que mantener una de control para análisis futuros. Se pide para poder exportarlo al extranjero, a un laboratorio extranjero, hay que pedir permiso al Ministerio de Cultura, para mandarlo al Instituto del Max Planck de Leipzig, donde están haciendo los análisis genéticos, que es el laboratorio del reciente premio Nobel Svante Pääbo, que precisamente le dieron el Nobel pues, de estudios de ADN antiguo. Los primeros resultados que tenemos, en primer lugar, aquí en el laboratorio de una compañera nuestra de la Universidad, Ana Belén Marín, del grupo Adapta, y Lucía Agudo, espeleóloga también, hasta este momento presidenta de la Federación Catalana de Espeleología, preparó la muestra que se mandó a un laboratorio de York,
En primer lugar, para confirmar que era humano, porque uno que ve el hueso ahí, huele a humano, está los restos humanos, igual coge un hueso que resulta que es de cabra. No, el hueso era humano, entonces a partir de ahí se pueden seguir los análisis, se confirma el origen humano, y entonces se mandó a fechar desde el centro en Alemania a otro centro de Alemania, en Mannheim, para fechar por carbono 14. Entonces el resultado de esa fecha es que este individuo vivió entre mediados del siglo III y finales del siglo IV después de Cristo. Es un individuo de época romana, del Bajo Imperio Romano. Es muy interesante porque esa fecha apenas hay muertos aquí. Y bueno, dentro de ese análisis hay dos posibilidades. Uno que sea entre el 255 o 200, lo más probable, o entre el 255 y el 285, finales del siglo III, o entre un punto intermedio del siglo IV después de Cristo. Ya sabemos de cuándo era. Era un individuo, como vamos a ver a continuación, local. Había vivido allí, vivía por la zona, pero de época digamos, del Bajo Imperio Romano. Los análisis de isótopos estables, que se hacen también a partir del hueso, de la materia orgánica del hueso, nos permiten saber muchas cosas. Aunque nosotros no nos demos cuenta, todo lo que comemos deja rastro en el hueso, en nuestros huesos, sobre todo lo que comemos los últimos años de nuestra vida. Cuando nos morimos queda esa información fijada en los huesos. Mejor en unos huesos que en otros, a veces varía dentro de un mismo individuo, pero es bastante fiable. Estos números tan técnicos que hay aquí, lo que quiere decir es que este individuo tenía una alimentación que se basaba en el consumo de lo que se llaman plantas C4. Por ejemplo, una planta C4, la más conocida por nosotros hoy en día, es el maíz, pero en aquella época no había maíz. O sea, y los valores que tiene, quiere decir que este individuo, el cereal que comía no era ni trigo, ni cebada, ni cosas de estas, sino que era mijo o panizo. Hoy día prácticamente no se cultiva no es de consumo humano prácticamente. Y eso coincide con otros individuos de épocas más antiguas, de la Edad del Bronce, por ejemplo, o del principio de la Edad del Hierro. Y por esto, que son lo que se llaman los isótopos de azufre, el azufre 34, sabemos que era de la zona. Sabemos que en los últimos años de su vida este individuo había vivido aquí. No es alguien que vino de fuera, no es un guerrero que venga de por ahí de algún sitio raro, que acabó ahí en la cueva y demás. Lo sabemos porque esto está muy relacionado con el spray marino, digamos, el ambiente cercano a la zona costera, que provoca el oleaje, provoca la aparición de ese tipo de compuestos de azufre. Lo respiramos quienes vivimos cerca de la costa o quienes viven cerca de la costa, y lo sabemos además porque ya habíamos hecho unos estudios anteriores, como vamos a ver ahora, muy cerquita de la cueva de la Augusta, que es en las cuevas de los Avellanos, que están al lado del centro de jardinería que hay en la Augusta. Al lado del almacén de Ya las conocéis todos, Sí. Estas cuevas de ahí, bueno, pues ahí hace años habían estado por ahí medio excavaciones más bien furtivas. Habían acabado toda una serie de restos humanos y de cerámica en el Museo de Prehistoria, y un estudiante nuestro hace años que hizo su doctorado sobre restos humanos de esas épocas, estuvo estudiándolos todos, haciendo análisis de isótopos estables de todos estos muertos de las dos cuevas de los Avellanos, que son estos que tenemos aquí. Esto es de la cueva de los Avellanos 1 y esto de la cueva de los Avellanos 2, lo más llamativo. Hay bastantes restos, son varios individuos, y teníamos datos bastante precisos de cuándo son estos individuos de los Avellanos, que son de los periodos que llamamos del Neolítico. O sea, hay uno en la cueva de los Avellanos 1 que es de hace unos 4.500 años, perdón, 3.500 años aproximadamente, corresponde con el final del Neolítico, el 3.500 antes de Cristo, que coincide con el final del Neolítico, y otra serie de ellos en las dos cuevas que se corresponden con el periodo que llamamos el Calcolítico, de hace pues unos 2.800 años antes de Cristo. De eso era importante, de eso lo sabemos por esos datos. Estos individuos son los de los Avellanos. Entonces sabemos por eso que la dieta de este individuo, que es lo que se puede ver en esta imagen,
tiene el mismo componente de nitrógeno, que eso tiene que ver con el consumo de carne, con el consumo de lácteos y demás, pero aparece aquí, no aparece mezclado con los avellanos. Esto es por ese consumo de mijo, que claramente antes no se cultivaba. Es un cultivo que aparece por aquí, por el norte de la península, a finales de la Edad del Bronce, por lo que sabemos hoy día, y por lo tanto se desvía con respecto a eso. Sin embargo, estos son los valores en esta columna, valores fundamentalmente del isótopo de azufre, y este coincide con este grupo de la gente de los avellanos. Este individuo, que es el del Neolítico final, si veis, está muy separado. Este individuo de la cueva de los avellanos casi seguro que viene de la meseta, que había estado viviendo hasta poco antes de aparecer aquí. Este individuo vivía en la meseta porque tiene unos valores de isótopo de azufre similar a muertos de esa misma época de la zona de Burgos y demás. Y sin embargo los otros eran más o menos, sobre todo un grupo de ellos, muy locales. Bueno, este es de esos. O sea, sabemos que este individuo vivía aquí, no ha venido de la meseta, ni ha venido de Alemania, ni ha venido de ningún sitio por ahí, era de por aquí. Bueno, y eso de momento estamos pendientes de los resultados del ADN, que esperemos que nos informen un poco de quién era este hombre o esta mujer. No lo sabemos todavía, la determinación del sexo. Y otro hallazgo muy importante, realmente excepcional en Cantabria hasta este momento, ha sido, esto también lo vieron los descubridores iniciales en esa primera visita, en un montón de barro, que es un cono de barro de varios metros de alto, que hay al pie de esa torca que decía, como de 15 metros, 15 debe ser, en la parte de arriba, el agua que cayó después por la torca fue lavando, hizo aquí como una especie de barranco, y ahí en ese barranco quedó expuesta una cosa verde, que era esto. Era lo que a primera vista parecía ser simplemente, al menos la chapa frontal, la placa frontal de una funda del puñal. Está verde porque es bronce, que se altera el cobre, las sales de color verde. Y inmediatamente lo que llamaba la atención es que esta pieza es única en el territorio actual de Cantabria. En algunos casos ha aparecido, como vamos a ver luego, la bolita que suelen tener al extremo, ha aparecido un puñal en una cueva, el puñal de hierro, pero no la vaina. Hay otra muy parecida en la zona de Panes, en Asturias, pegando con Cantabria, que ha aparecido hace pocos años en una torca también, al fondo de una torca, y luego todos los demás provienen de Burgos, provienen del norte de la meseta, y sobre todo la necrópolis de Villanueva de Teba, que queda al lado de Pancorvo, para que se puedan hacer una idea de por dónde queda eso, en la zona de Burgos, ya tirando hacia Álava. Hay una necrópolis de la del Hierro que tiene, pues hay 20 y tantos de estas fundas de puñal, y todas muy parecidas, y esta es idéntica a las de allí. O sea, esta es una pieza que, ya digo, es anterior a los cántabros. Estas fundas son aproximadamente del siglo II a.C., anterior a las guerras cántabras, pero sí corresponde. Todas las demás que se conocen están en territorio de los autrigones, esa parte de Burgos, o en el caso de la cueva de la Sima de la Ferrosa en Panes, ya pegando aquí. O sea que esta pieza, ya digo, es muy excepcional. Aquí, de hecho, lo que se hizo fue que viniera, como pues una pieza muy delicada, para asegurar su buena conservación, para sacarla, vino la propia restauradora del Museo de Prehistoria para sacar la pieza. Allí la imagen anterior cuando la estaba sacando. Esto apareció justo al levantarlo, pensábamos que era la placa de atrás de la vaina de puñal, y se recogió con mucho cuidado, y luego ya veremos la sorpresa que nos llevamos. Y esto también apareció, igual que los datos isotópicos, esto es nuevo, no lo contamos en la conferencia de Puente Bilbo, algunos preguntabais si había cosas nuevas. No, pues ahí está Eva sacando ya el puñal protegido para mantener la integridad lo más posible, y este es según salió, lleno de pegotes. Eso es que para asegurar que no se pueda romper algo, en tela se le da un consolidante ahí, se espera que seque para poder sacarlo con garantías. Eso es lo que salió, y aquí es parte del trabajo de limpieza de la pieza. Ahí ya vemos cómo aparece, cuando se ha ido limpiando, aparece
efectivamente el redondel este que es típico de la base de los puñales, con unos pequeños remaches, pero sobre todo, al limpiarlo, la sorpresa, y esto tampoco lo teníamos todavía en detalle en la conferencia anterior, es que están las dos placas del puñal. Están las dos placas del puñal y el puñal está dentro. El puñal de hierro está metido en la vaina. No era una vaina solo como pensábamos, sino que es el puñal completo. Le falta la espiga del puñal que lleva en el mango, porque el puñal es de hierro y eso se descompone mucho más que el bronce, ¿no? O sea que y entonces, ¿qué era aquel otro cacho que pensamos que era la parte de atrás del puñal? ¿Eso qué era? Pues era nada menos que la placa de cinturón del que llevaba colgado el puñal, que es otra pieza excepcional. Se puede ver aquí como la bisagra, es una bisagra que tiene el pasador de la bisagra, una placa con 4 remaches, con una placa por detrás con los remaches, que es la que va al cinturón, y que ahí estaría metido entre esas dos placas el cuero del cinturón, y esta es la parte que lleva debajo el gancho para enganchar en el cinturón. O sea, es una pieza excepcional también con este estado de conservación y este detalle aquí en Cantabria, y eso nos abre la esperanza de que cuando el año que viene se pueda intervenir en la cueva, empezar a excavar poco a poco todo ese montón de barro, que aparezcan más elementos del ajuar claramente de un guerrero del siglo II, ¿no? Estas son los ejemplos de Villanueva de Teuda que os comentaba, son todos muy parecidos, el de aquí es idéntico completamente. Son este tipo de piezas. Son, ya digo, unas piezas de mucho cuidado. Bueno, esa es la del yacimiento de Panes, de la Serrosa, como veis, reproduce muy parecido la plaquita de abajo, de este metal bastante mal conservada. Bueno, y luego la cueva está llena que es lo primero que se dieron cuenta al explorar, está llena de restos animales. Muchos de ellos son animales enteros, o sea, que se han caído posiblemente por torcas. Dándole vueltas a todo el tema y viendo un poco cuándo creemos que se cerró la cueva, en fecha antigua, la impresión que tenemos es que el fulano este que está ahí no entró por la terraza ni por la boca de la cueva. Probablemente cayó y hasta donde paró ahí, y ahí se quedó. Hay animales que se ve claramente que han caído por algunas torcas hoy día tapadas, pero que entonces deben estar abiertas y que ahí se han quedado. O algunos han vivido, se han movido algo y se han muerto allí. Entonces esos animales que hay ahí no parece que sean presas que arrastren animales que las meten para allá para comérselas, sino que están donde se murieron, la mayoría de ellos. Por ejemplo, lo más llamativo, hay restos de oso, casi seguro son las cavernas. Esto es una mandíbula de oso con el colmillo. Esta es otra mandíbula espectacular de oso de las cavernas, una media mandíbula. Aquí tiene el colmillo. Esta está muy cementada, muy antigua, muy cementada con el carbonato contra el suelo. Esto es un fémur de oso de las cavernas también, que está muy cerca de donde está el muerto. Esto es un colmillo de oso. También aparecen varios restos de oso. Eso es interesante porque luego por las entradas que hoy en día, la que va a la galería principal, que es impenetrable completamente, y la desobstruida, por ahí no entra un oso ni de casualidad. O sea que eso quiere decir que son bastante más antiguos y que la cueva de cerrar debido al tiempo cerrada. Aparecen muchos restos de herbívoros. Estos son partes de una pata de un venado. Aparecen con esto, pues, restos de un bicho muerto entero. Aquí hay varias cosas. Hay este bicho pequeño, posiblemente tiene una cosa de tamaño cabra o corzo o algo así, relativamente. Y luego hay otros huesos mucho más grandes, esta pelvis, esta costilla, esa pieza que es una falange, que probablemente sean de oso, que son mucho mayores y más antiguos. Es decir, hay en algunas zonas una acumulación de huesos de distintos momentos, de distintas épocas. Esto es casi seguro, está muy recubierta, una mandíbula de venado, ahí concrecionada completamente. Aquí, esto es un jabalí, aquí están todos los huesos del jabalí proyectos, aquí tiene la navaja,
del jabalí. Y ahí atrás, esto que hay aquí es muy interesante. Esta es esa a donde iba José Raí cuando íbamos extendiendo el pasillo de geotextil a ver este bicho de aquí, porque esto es interesantísimo para ver la historia de esos animales en la cueva. Ese bicho está muerto y prácticamente entero, la mandíbula está un poco más allá, pero todo esto son huellas de pezuñas del bicho. Esto probablemente sea una cabra, y no sabemos si una cabra salvaje, pero lo más probable doméstica ya para fechas que deben ser, y eso quiere decir que ese animal se estuvo moviendo por ahí hasta que acabó muerto, porque están todas las pisadas del bicho por ahí plantadas en el barro. Cuando emprendamos ahora la investigación el año que viene, vamos a intentar fechar varios de estos animales para intentar ver en qué época cayeron, porque hoy en día por esas torcas no cabe ningún animal, están todas tapadas, o sea, para ver de qué época pueden ser. Y también hay una cosa curiosa, que hay una zona de barro que está llena de huellas, pero en este caso huellas de pequeños carnívoros. Aquí hay una huella con uñas grandes que debe ser de tasugo, hay toda otra serie de huellas que por el tamaño pueden ser de zorro, y vemos, por cosas que aparecen recientes por la cueva, que hayan seguido entrando hasta ahora bichos, pero de tamaño máximo, tamaño tasugo o tamaño zorro o algo así por el estilo. No hay ningún testimonio. ¿Qué es tasugo? Un tejón. Ah. Y se ve que esos han entrado por la cueva. Hay por ejemplo, cáscaras de huevo de pájaros, no de gallina, de pájaros más pequeños, que son recientes, casi seguro que están por ahí. Claro, eso por el agujero ese que había sí que entran, porque el agujero inicial era un agujero de nada, ¿no? Y bueno, y también hay esto que llamamos técnicamente un coprolito, pero para entendernos es una cagada seguramente fósil, seguramente de oso, muy antigua, está muy concrecionada, que aparece hacia el fondo de la galería, que también es muy interesante, porque este tipo de cosas da mucha información, se puede saber por el ADN de qué animal es, confirmar que es un oso, casi seguro, pero además nos dan información sobre lo que comía el oso, estupenda, ¿no? Para saber cómo era el paisaje de la época. Sin embargo, en esa galería, restos de frecuentación humana hay muy pocos, no hay huellas humanas, hasta ahora todo lo que se ha visto, queda mucho por mirar con detalle la galería, por eso por no querer pisar mucho por ella, pero sobre todo en las paredes, que muchas cuevas que han sido visitadas con frecuencia están llenas de tizonazos de carbones por la pared y demás, de gente que ha entrado con antorchas o de vela, no hay ninguna pintada, ningún letrero, ninguna fulanito y pepita, ni cosas de este tipo, no hay nada. Pero sobre todo no hay estos trazos negros que aparecen, que la mayoría son de época medieval, desde época visigoda hasta finales de la Edad Media, y cuando la gente entraba por las cuevas iba con una tea pequeña y quitaba la ceniza y contra la pared, o restos. De eso prácticamente no hay nada, hay poquísimo. Aparecen unas pocas manchitas de carbón en algunos puntos en 2 o 3 sitios de la cueva y nada más. Aquí, por ejemplo, aquí hay unas manchitas de carbón aquí arriba, aquí hay otras aquí arriba. Eso es interesante, estas de aquí. Eso quiere decir que la cueva no ha estado muy frecuentada en toda la época reciente por humanos, por gente que se haya movido por ella. Esto quiere decir que posiblemente, efectivamente, lo que hay ahí dentro, este individuo, seguramente, yo lo que pienso cada vez más es que entró allí, se cayó, lo tiraron por la torca esta grande y fue hasta donde dio de sí, ahí se murió. No hay alrededor suyo restos de carbón, de iluminación ni nada, y los restos de carbón que hay en el suelo son poquísimos y muy pequeñitos. Esto está al pie de lo que vamos a ver ahora, la cosa final, que son las pinturas, porque también hay pinturas. Este carbón, por ejemplo, tiene un aspecto muy reciente, como los 2 busitos que tiene al lado, y no sabemos si es carbón, pues es una materia orgánica que no está sin analizar. Y sobre todo, lo importante es que aparecieron, ya en esa visita, este equipo lo vio perfectamente, aparecieron pinturas en una zona que hay que entrar por un paso bajo, para arrastrarse, pero hay que ya agacharse bastante para entrar. Y además es interesante porque ¿qué es aquí?
queda muy cerca de la zona donde había los grabados ya conocidos. La galería de los grabados es esta, las llamadas vulvas estas están aquí, en 2 puntos de esta galería, aquí están el techo de los grabados es este aquí, y uno ve el plano y dice, caray, pues eso igual está conectado y son de la misma época. No, ahí están esos grabados, aquí están, en ese círculo están las pinturas nuevas, pero si lo vemos esto en un bloque de cómo es la galería, resulta que no. Esta es la galería de la entrada, por aquí es donde se va el agujero que se entra a esta galería. La galería de los grabados, esos que se conocían de antiguo, es aquí abajo y esta está aquí arriba. O sea, hay varios metros de diferencia y no debieron comunicar ni siquiera en aquellos tiempos. Lo cual nos permite pensar que pueden ser de distinta época que las otras. Bueno, y un poco, este es uno de los investigadores que ha empezado a colaborar con nosotros en el estudio de las pinturas. Lo que hay está aquí arriba, aquí no se ve mucho, pero es para daros una idea, es como una pequeña salita que es nada, como la cuarta parte de esto, y con el techo no muy alto. Y ahí lo que hay es este techo, la parte principal, con unas pinturas que vamos a ver ahora con más detalle, unas pinturas muy raras, muy raras. Esta es una parte del techo que aquí hay. Si veis que hay unas manchas como de barro por aquí, es una cosa bastante excepcional. Parte de estas figuras están hechas con barro. Están pasando con barro. Ha aparecido el año pasado han redescubierto una cueva que se conocía toda la vida en Valencia, que nadie le había hecho caso porque no se veían pinturas de colores, ni rojas, ni cosas de estas, ni negras y demás, hasta que empezaron a fijarse y está llena de figuras hechas, muy deterioradas, pintadas con barro. Con el barro sencillamente del suelo, trazado. Y eso, por ejemplo, hay una figura muy llamativa, que es esta de aquí, que tiene aquí unas patas traseras, unos cuartos traseros, está un poco en escorzo. El lomo que venía por aquí, dos patas delanteras, echadas para adelante, como saltando hacia adelante, y una cabeza muy rectangular, muy extraña. Este es el lomo, esto está hecho con puntos como las pinturas de Cobalanas o el péndulo de puntos, pero hecho con barro, en lugar de con pintura, ¿no? Esto parece, quienes lo han visto coinciden, y algunos de los del grupo espero también, que puede ser un felino de grandes dimensiones, es bastante grande la figura. Hay otra figura que tiene como un lomo de animal, un lomo de animal como con una oreja y una cabeza aquí muy rara que todavía no se ve. Parte de estas figuras se ven muy mal porque están algo tapadas por el velo estalagmítico. O sea, eso también parece garantizar que son bastante antiguas. Esta pequeña cosa le parece como algo así, como una cabeza o algo, pero luego hay unas líneas negras por debajo que están metidas, cubiertas por la costra. Y luego en el otro techo, que ya sale muy estirado para los lados, y le parece más salchicha todavía lo que es, pero que hay esta serie de figuras como perfiles de animales muy raros, otros trazos en barro, estos están hechos con barro marrón, líneas negras como el otro techo al lado, perdidas debajo de la veladura estalagmítica, y esta extraña figura roja, ya digo, la imagen está un poco distorsionada, pero que es una cosa muy extraña, tiene aquí como un cuarto trasero y un rabo, y luego también una cabeza muy extraña. Esto está hecho en rojo, está como trazada en rojo, con un trozo de colorante, pero luego en estas zonas se ha como esparcido la pintura alrededor en rojo. Es la única figura que hay en rojo. Son unas pinturas muy raras. Todos los que los han visto dicen que parecen muy arcaicas, que parecen muy antiguas, y ahora hay que empezar un proceso que ese va a ser largo de intentar saber de qué época son las formaciones de calcita que están por debajo y por encima de las pinturas, poder estudiarlas con detalle. Eso requiere meterse ahí, establecer un andamio o algo para poder trabajar bien, y va a llevar tiempo, pero yo creo que al final todo apunta a que son figuras muy toscas y que probablemente bastante antiguas, muy antiguas. Esta es esa figura, ya digo, sale más estirada todavía lo que es, una figura muy rara, pero claramente con unos cuartos traseros o algo así por el estilo, y una cola y demás. Hay quien dice también que sí es un felino. Y luego apareció esta figura que es muy interesante. Esta está más abajo en una cornisa, lo vamos a ver ahora. Son las patas traseras, bastante macizas, y luego la pata más fina,
el lomo que apenas se ve también porque está tapado por la costra, y una cola que se ve que arranca hacia acá también hecha de puntos. Y luego está moteada, la figura la han pintado como si fuera un animal moteado. Un animal moteado de ese tipo, en esa época solo puede ser dos cosas, o una hiena o un leopardo. Entonces lo interesante de esta figura es que es muy llamativa, está hecha con barro también, el barro casi se ve fresco, y la figurita está aquí, esto es una cornisa, es como si lo vemos tirados en el suelo, vemos hacia arriba la cornisa y luego están las otras pinturas, o sea, está ahí pero en otro plano. Esto, digamos, un leopardo, una hiena, pueden saber lo que es. El problema es que en la exploración, en una zona muy al interior de la cueva, hace muy poco tiempo, ha aparecido un leopardo de las cavernas. El esqueleto entero de un leopardo de las cavernas, que está entero, hecho polvo, porque yo lo conozco por fotografía, pero los que han estado allí y lo han tocado confirman que está el hueso completamente deshecho, pero bueno, no perdemos la esperanza de conseguir una muestra viable de ADN para confirmarlo, pero por el aspecto, todos los especialistas que les hemos mandado las fotos de detalle coinciden en que casi con toda seguridad es un leopardo. Tiene una cabeza muy característica y sobre todo tiene aquí parte de la mandíbula con un colmillo afiladísimo, que la forma de las patas muy grandes, muy potentes, como son los animales, un cuerpo gráfico, unas patas muy potentes. Y claro, esto de confirmarse es un hallazgo también muy especial. El tener prácticamente el esqueleto completo de un leopardo de las cavernas es una cosa rarísima. Y bueno, con las pinturas, una vez que esto es lo que hemos ido viendo, lo que han encontrado por ahí, por toda la zona de exploración esta de la Galería Audu y por las otras galerías, claro, con las pinturas, nosotros lo primero que hay que hacer, uno ve unas pinturas estas que son poco convencionales y dice, bueno, pues hay que asegurarse todas las opiniones posibles de qué opinan. Entonces, por ahí han pasado algunos de los mejores especialistas que tenemos en España en temas de arte rupestre hoy en día, y que están en condiciones de meterse por el agujero, pues eso tiene que ser otra. Que a mí, yo cada vez que tengo que ir ahí me acuerdo de toda la familia y parentela de los descubridores, ya puestos a haber encontrado algo un poco más cómodo. Habrá que haber algún experto que hay por ahí, si conseguimos picar un poco el bloque ahí, que más estorbe, ahora que hay una verja ya cerrada protegiendo la galería. Esto no se quiso decir nada en público hasta que estuvo cerrada. Que no fue hasta el mes de agosto pasado, y fue cuando ya habíamos previsto una presentación en Puente Viesgo de esto, y en un ciclo de conferencias ahí que hay todos los veranos de prehistoria, en el Centro de Arte Rupestre, y al final dijimos, mira, esto lo vamos a contar en Puente Viesgo, hay que cerrarlo antes. Y ya al final se consiguió que la cerraran justo antes. Aitor Luis Redondo, que es de la Universidad de Zaragoza, que hizo aquí su tesis doctoral sobre la cueva de Alcherri en el País Vasco, que vino, estuvo revisándolo todo, estuvo fotografiando con nosotros todas las pinturas, y también un colega de aquí de la Universidad de Cantabria, Diego Gárate, otro de los mejores especialistas hoy en día en arte rupestre, yo diría que no solo a escala de España, sino a escala europea, y que también pues, pasó por el agujero, que está saliendo, y también estuvo viendo con nosotros las figuras, estuvo viendo las pinturas. Su opinión es que efectivamente son pinturas paleolíticas sin duda ninguna, pero que son pinturas muy raras y que hay que ver, empezar ahora todo el estudio además. Otros colegas, como nuestro compañero también de la universidad, César González Rainz, un gran experto de toda su carrera trabajando en arte rupestre, en yacimientos muy importantes, vio las fotos, me enseñó todas las fotos con detalle, también opina lo mismo. Por una parte, que es casi seguro que son sin duda pinturas paleolíticas, pero lo mismo que dice todo el mundo, pero es que son muy raras, esto hay que investigar, o sea que tenemos un poco de trabajo por delante. Bueno, ya es obligado a agradecer a todos los que han hecho posible este estudio, este yacimiento, que es mucha gente, porque a pesar de que estamos nada más que empezando, ya ha participado mucha gente, aparte por supuesto de todo el grupo espeleológico
que yo quiero decir una cosa, ahora que están muchos de ellos aquí, y muchos no han visto todavía la cueva, porque para evitar precisamente cualquier daño a la cueva, cualquier daño patrimonial, estas cosas cuando se empiezan a correr por ahí, siempre hay algún indocumentado que se le ocurre ir a meter las narices, a ver, colarse ahí, voy a tocar la pintura, a ver si está, coño, está fresca. Eso ha pasado en sitios conocidos, ¿no? Empezar a pisar por todas partes. Entonces, aquí durante meses, ni siquiera el resto de los miembros del equipo de exploración, que no eran los con una excepción, el grupo inicial que lo vio, no lo sabía ni la gente del grupo de expresión, para que no se filtrara por despiste ninguna cuestión y por asegurarnos de proteger la cueva. Así que eso fue una cosa que algunos no lo perdonan, me temo, pero bueno, ¿te has entrado, no, Fernando? Ya entraste ahora. Bueno, el hallazgo, pues el grupo, los que han estado entrando cuando hemos estado ya digo, es esta parte del equipo, hay que citar los primeros. La valoración de las pinturas ya lo dije, también vino a verlas Eduardo Palacio, que es el conservador de las cuevas prehistóricas de Cantabria, experto en arte rupestre, se me había olvidado mencionarlo, también estuvo a ver la cueva con nosotros y también opina lo mismo, también entró el técnico, por supuesto, de la Consejería de Cultura, Gustavo Saiz Palomera, que entró ahí, también opinaba lo mismo. La recuperación del puñal, yo creo que hay que agradecer especialmente a Eva Pereda, que se metió allí a restaurar el puñal, y como algunos de los presentes sabéis, juró que desde luego no la vuelvan a meter en una cueva ni de casualidad, no en una cueva estrecha, en ninguna, yo creo. El procesamiento de las muestras de Fugosa Lucía, el estudio ya ha habido gente que sin entrar en la cueva, a partir de la información gráfica, ha estado determinando qué bichos son, todo este tipo de temas, que es un equipo del grupo Evoadapta de la universidad. La documentación inicial del toda la fotografía escaneada y demás, pues eso, aparte de mí, Aitor Ruiz Redondo y Virginia Barciela, que es de la Universidad de Alicante, también una buena experta en temas de arte rupestre, que son los que están estudiando, hablamos con ellos porque son los que están estudiando la Cueva Dones en Valencia, que es esta cueva de figuras de barro. Entonces digo, pues ¿quién mejor para ayudarnos que esta gente, ¿no? Lo de Valdecilla, pues gracias al investigador responsable del diagnóstico y tratamiento de imagen, José Antonio Parra, y a la jefa de sección de Valdecilla. José Antonio Parra, que por otra parte es historiador, porque empezó la carrera de historia en Oviedo hace muchos años. Descubrí hace muy poco antes que había sido alumno mío en primero de carrera, y después, ya siendo médico y estando ya muy colocado además, acabó la carrera de historia porque tenía mucha vocación por la historia, o sea que y nos prestó toda la ayuda posible. Bueno, por mi parte, nada más, únicamente agradecer el interés de que haya tanta gente, que da gusto que la gente del pueblo se preocupe por ver lo que tiene. No se da en todas partes, lo puedo decir, y nada, muchas gracias a todos.